La Universidad Peruana Unión presenta un diálogo abierto junto a profesores y estudiantes de la Facultad de Teología. Diálogo Abierto es un espacio para estudiar las Sagradas Escrituras. Un espacio para el análisis profundo de los más importantes conceptos bíblicos. Estudie junto a nosotros cada semana durante este trimestre el quinto libro del Pentateuco. La verdad presente en Deuteronomio. Queridos amigos, queridas amigas, es un privilegio para nosotros, como siempre, estar con ustedes. Este es su programa Diálogo Abierto y, como saben, está producido por la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Nos encontramos ubicados en Lima, Perú, y bueno, te agradecemos por abrirnos la puerta de tu casa, por abrirnos la puerta de tu corazón, darnos un tiempito para meditar en la palabra de Dios, para reflexionar en su contenido, porque la palabra del Señor siempre trae mensajes de esperanza, mensajes buenos para nuestra vida. Así, un privilegio estar con ustedes, un abrazo fuerte de nuestra parte. Como es costumbre nuestra, comenzamos siempre saludando a nuestros amigos, aquellos que se ponen en contacto a través de las redes sociales con nosotros. Xiadi González nos saluda y también nos hace llegar un pedido especial por su cuñada. Ella pide porque está con un problema de salud en este momento y Xiadi, estaremos orando por ella. Que el Señor la bendiga. Tus oraciones también son escuchadas por el Señor. Tú también puedes cerrar los ojos, inclinar la cabeza y elevar tu pedido al Señor. Pero estaremos orando por ella también en este lugar. Basilia Chacón nos dice: feliz sábado, que el Señor los bendiga, hermanos en Cristo Jesús. Por supuesto que somos hermanos en Cristo Jesús. Él es nuestro Creador y es nuestro Salvador. Daniel Elías Llerena, un saludo para ti, para Anita, para María Nicosia, para Vilma Supo, para Juan José Barragán. Y en esta oportunidad quiero también hacer llegar un saludo muy especial para una iglesia querida, la iglesia de Chachapoyas, un lugar hermoso, turístico. Un fuerte abrazo para estos hermanos que están siempre escuchando. No hay una sola iglesia en esta ciudad, hay varias, está la de las Lomas, por ejemplo. Un abrazo para ellos en este día especial. Bueno, todos los programas cantamos un canto y hay un canto hermoso que se ha creado titulado La Verdad Presente y esperamos que tú lo aprendas durante este trimestre también. Vamos a entonar este canto. Aprender que si desde aquí lo buscaré, a Jehová Dios encontraré, pero debo buscarlo con alma y corazón. Es Jesús, es la fuente de vida y amor. La verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús. ¿Quién es Él? Cielo y tierra testigos son de Él. En mí establecer, y si desde allí lo buscares, a Jehová Dios encontrarás, pero
Jesús. Es Jesús, es la fuente de vida y amor. Es Jesús, la verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús. La verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús. Este hermoso canto fue creado por Gerson Arias, un estudiante de la Facultad de Teología. Y su letra nos habla de que el Señor Jesús es la verdad presente en todos los tiempos. Que el Señor Jesús realmente colme siempre tu vida y sea el centro de tu existencia. Vamos a estudiar la palabra del Señor y para eso necesitamos orar. Así que acompáñenme orando en esta oportunidad. Padre querido, te agradecemos, Señor, porque nos das la vida. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos de ella extraer lecciones para nuestra vida. Podemos conocer tu voluntad. Gracias por habernos dejado tu palabra. Pero ahora que vamos a estudiarla, pedimos que tu presencia, tu Santo Espíritu, conduzca nuestra mente, conduzca nuestra reflexión. Acompáñanos, Señor, y también acompaña a cada persona que está escuchando el programa, donde ellos se encuentren. Tal vez algunos con problemas de salud, otros tal vez con problemas familiares, tal vez problemas financieros, o capaz teniendo una vida tranquila, holgada, lleno de alegría y felicidad, pero que tu palabra pueda responder a sus preguntas, que tu palabra pueda satisfacer las necesidades de cada persona que está escuchando este programa. Sé con ellos, Señor. Te pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Como siempre, tenemos un panel muy especial para estudiar la palabra del Señor. En esta ocasión está con nosotros un estudiante de la Facultad de Teología, Jairo. Bienvenido al programa. No es la primera vez. Nos alegra que estés nuevamente con nosotros. Gracias, pastor. Pues sí, no es la primera vez. Estoy feliz de poder estar otra vez aquí con cada uno de ustedes. No me siento digno de estar aquí con dos grandes pastores aquí en este programa, pero estamos aquí para poder acotar un poquito, ¿no? En el conocimiento de nuestros hermanos también ahí donde nos ven. Con seguridad, Jairo, tus ideas van a ser muy bien recibidas y gracias por aceptar la invitación, ¿no? Está con nosotros también un amigo mío, ¿no? Él es... siempre es el co-director de este programa, ¿no? Cuando nosotros no estamos, el pastor está o estamos intercambiando. El pastor en realidad también es muy conocido en Diálogo Abierto, ¿no es cierto? Entonces, Pastor Álvaro, bienvenido al programa. Muchas gracias, querido Benjamín, Jairo. Siempre una alegría estar juntos y compartir el programa Diálogo Abierto. Gracias a Diálogo Abierto me han conocido. Y bueno, una alegría poder compartir este segundo tema que vamos a estudiar juntos y tiene que ver con la historia, y cómo la historia nos va a dar lecciones de vida. Gracias, muchísimas gracias. Efectivamente, la lección de escuela sabática, queridos amigos, es un pequeño material que estudiamos todos los días y nos es muy útil para, de alguna manera, profundizar en algunos temas bíblicos. Y durante esta semana estamos estudiando la lección titulada La lección de historia de Moisés. Vamos a hablar un poco de historia. ¿Qué es historia? Justo estaba pensando, realmente a mí, yo soy alguien a quien le gusta mucho la historia, le gusta mucho conocer los acontecimientos que han pasado ya en el transcurso de todo este tiempo en la tierra, ¿no? Y se puede decir que esa es la historia, ¿no? Todos los acontecimientos, hechos que han ido pasando, sucediendo y que han ido formando también nuestra cultura, nuestra humanidad también, por así decirlo, ¿no? Bueno, y la Biblia comienza con una historia interesante, ¿no? Porque tenemos ahí los primeros capítulos. ¿Esto es historia o no es historia, Pastor Álvaro? Bueno, ahí viene una discusión de larga data, ¿okay? Para algunos la Biblia no es historia,
para otros es pura historia, pero creo que podemos entenderlo en un punto medio. La Biblia es un documento que nos va a narrar algunos eventos históricos desde una perspectiva teológica. No pretendemos decir que la Biblia es historia pura, porque si no tendríamos que quitar juicios de valor, tendríamos que quitar momentos en los que se dice por qué sucede una cosa o por qué sucede otra desde la perspectiva de Dios, sino solamente narrar eventos. Eso sería historia pura. Claro, justo, y de repente si una persona desde un principio, así de la nada, empieza a leer la Biblia sin tener este previo conocimiento que usted nos dice, pastor, que esto es netamente teológico, ¿no? Cualquier persona puede pensar, esto es un libro de historia, nada más que pues me explica todo lo que ha pasado anteriormente. Y si es que ha pasado, si es que no sé, también pues se ha corroborado con esto con hechos arqueológicos, con descubrimientos arqueológicos, ¿no? Pero como usted dice, pastor, ¿no? Es algo que pues está basado netamente en acontecimientos que están en un contexto teológico. ¿Para qué? ¿No? Todos los libros de historia que nosotros tenemos en nuestra biblioteca, yo no sé, ¿no? Fueron escritos con un propósito, ¿no? Pero ¿por qué fue escrito este libro, la Biblia, ¿no? En el contexto teológico, ¿con qué objetivo? ¿Para qué? ¿No? Hay un propósito especial detrás de lo que, de la escritura del texto bíblico, ¿no? Y en Génesis 1:2 nosotros encontramos un relato muy interesante. ¿Cuál es el propósito? Es mostrarnos qué cosa. ¿Quiere mostrarnos la historia de los orígenes de estos capítulos o simplemente nos quiere decir de forma figurativa, de forma ilustrativa, tal vez cómo empezó el planeta Tierra y la vida en este planeta? ¿Qué es lo que podemos decir de esos capítulos? Bueno, esa pregunta es muy difícil de responder así en 2 palabras, pero permítame decir algo especial allí. La Biblia narra eventos históricos. Algunas personas consideran que las narrativas bíblicas son leyendas, son mitos, cual Manco Cápac y Mama Oglio saliendo del lago Titicaca, ¿ok? Pero no es así. Hay evidencias arqueológicas que nos muestran que los eventos narrados en la Biblia tienen fundamento histórico, arqueológico y son altamente factibles, ¿ok? Ahora, cuando Génesis 2 empieza con un asunto muy interesante, permítame leer Génesis capítulo 2, luego de que el autor Moisés describe la creación en el capítulo 1, luego va a empezar una segunda sección y dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor hizo toda la tierra y los cielos. Y aquí la palabra orígenes, ¿no? La palabra orígenes es una palabrita hebrea que es toledot, que aparece 11 veces en todo el Génesis y habla de las generaciones, es decir, historia. Esto es lo que pasó. Así que cuando se dice que estos son los orígenes, o vamos a ponerlo así, la historia de, está narrando la historia de la creación, la historia de Abraham, va a narrar la historia de Jacob, va a narrar eventos históricos de algo que sucedió, ¿ok? Pero desde una perspectiva teológica, es decir, ¿qué es lo que Dios hace en medio de la historia? O sea, es la intervención de Dios, porque Dios es creador de historia, ¿no? Dios no solamente está ahí para mirar lo que los seres humanos hacen, sino que Dios crea la historia y por eso decimos una perspectiva teológica, porque es Dios haciendo la historia. Entonces, queridos amigos, capaz solo para puntualizar, el Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulos 3, 4, 5 hasta el 10, que son capítulos a veces un poco complejos y con bastantes críticas, creemos que son relatos históricos. Si bien es cierto, no nos cuentan los detalles exactos, las fechas, su propósito no es decirnos exactamente la historia, sino su propósito es mostrarnos al Dios que está detrás haciendo estas cosas, pero esto ocurrió, esto es real, y así como dice la Biblia, así pasó. Por eso podemos decir que el texto bíblico es histórico, ¿no? Ahora, ¿por qué Dios permite que tengamos nosotros un texto lleno de historia? Porque
Hay mucha historia en el texto bíblico. Claro, como le dije anteriormente, ¿no? Nosotros tenemos nuestros libros de historia en la biblioteca y todo ello para conocer justamente también orígenes, ¿no? Orígenes. Y todo lo que vino pasando, pues, en el transcurso de todo este tiempo en la tierra, ¿no? Pero ¿con qué fin Dios hizo que este libro también, su palabra, la Biblia, pues fuera también un hecho o un libro histórico, ¿no? Y yo justamente acá tengo este texto que en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6 dice, ¿no? Que yo creo que pues va a decirnos del por qué. Ujú. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ¿no? Entonces, a la luz de este versículo, nosotros podemos entender que Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado estos hechos históricos, y aunque como usted dice, no son detallados y todo ello, el principal objetivo de Dios al darnos su palabra, al darnos todos estos hechos, al mostrarle a Moisés, ¿no? Que toda la creación y cómo había pasado todas estas cosas antes de él, es con el fin de que nosotros conociéramos qué es lo que Dios hizo, hace y hará también, Ujú. ¿no? Porque incluso más adelante todavía habla también de otro tipo de historia, ¿no? Pero ahí vamos a continuar. Ahora Pablo cuando escribe el texto de Corintios dice para que nosotros tengamos lecciones importantes, ¿no? Y no hagamos lo mismo que ellos hicieron. No vivamos codiciando lo que ellos codiciaron. No hagamos los errores, no cometamos los errores que ellos cometieron. Y creo que es importante, la lección nos ayuda a evitar algunos errores, ¿o no, Pastor Álvaro? La historia es muy importante. Hay muchas citas que hablan de la historia y su importancia. Por ejemplo, un pueblo que desconoce su historia está condenado a cometer los mismos errores. Ese es un dicho conocidísimo. Popular. Claro, popular. Ahora, Ellen White dice que no tenemos nada que temer a menos que olvidemos la forma como Dios actuó en el pasado. No tenemos nada que temer del futuro. Del futuro, dice, ¿no? así es. Si olvidamos lo que Dios ha hecho en el pasado. Así que necesitamos ver el pasado, ver la historia, justamente para eso, para no cometer los mismos errores que otros han cometido. Y así se convierte en aleccionadora. Claro, y eso me hace recordar mucho pues también el hecho de que nosotros aquí como seres humanos tendemos a pedir consejo a los mayores. En mi caso, ¿no? Que somos jóvenes, todos los que están ahí, los jóvenes, de alguna u otra manera recibimos consejos de aquellos que ya han pasado por nuestra propia experiencia, ¿no? Que ya han sabido o que ya han sabido lo que nosotros estamos pasando ahora. Y ellos nos aconsejan, ¿no? Y nos dicen, mira, no hagas esto, haz lo otro. ¿Y todo para qué? Para nuestro propio bien, ¿no? Ujú. Para que no pasemos también de repente las cosas malas que ellos han pasado, nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Por eso nos aconsejan. Entonces, Dios también en su infinito amor nos da su palabra para que nosotros podamos ver qué camino debemos seguir. Y nos aconseja, ¿no? Nos dice, haz esto, haz lo otro, no hagas lo que él ha hecho, mira, acá te enseño la historia de tal persona, no hagas lo que él hizo, porque yo no quiero que sufras como él, ¿no? A veces el ser humano quiere aprender en su propia carne, ¿no? Entonces Dios también nos da esa libertad de aprenderlo, pero en la palabra del Señor, queridos amigos, tenemos tantas lecciones interesantes. Hay gente que ya sufrió, no necesitamos sufrir nosotros. Creo que la historia bíblica es una historia muy transparente, nos muestra lo bonito que puede ser la vida, tomado de la mano del Señor, pero también nos muestra lo triste que puede ser la vida cuando nosotros nos apartamos de las manos del Señor. Deuteronomios 1, 31 al 32. Quisiera que leamos ese texto. ¿Saben por qué? Porque este trimestre estamos estudiando el libro de Deuteronomio, ¿no? Y estamos hablando de historia. Entonces, ¿qué nos dice este texto que tenga relación con la historia? ¿No? ¿Por qué Moisés dice estas palabras? Capaz podemos, Pastor Álvaro. Claro que sí, dice Deuteronomio capítulo 1, versículos 31 y 32. Y en el desierto donde has visto cómo Jehová tu Dios te llevó, como un hombre lleva a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar, pero con todo esto no confiasteis en Jehová vuestro Dios.
Como que Moisés está queriendo recordar la historia o les está haciendo recuerdo la historia, ¿no? Acuérdense cómo Dios los ha sacado de Egipto. Acuérdense cómo han sobrevivido en el desierto, el maná, el agua que Dios les ha dado. Acuérdense cómo cruzaron el Mar Rojo cuando tenían un ejército detrás de ustedes y 2 cerros a un costado y al otro, y era imposible que sean librados. Acuérdense de lo que yo hice. Es que la historia nos debe ayudar a recordar cómo Dios actúa en nuestra vida. Pero tristemente, el ser humano, por alguna razón, quiere experimentar, ¿no? Y ahí viene el problema. Y ahí entra ese versículo que dice, pero ni aún así creísteis en Jehová, ¿no? Lamentablemente, a veces el ser humano vive esa experiencia. Bueno, queridos amigos, vamos a mirar un video en este momento del lugar donde estamos haciendo esta grabación. Estamos en la Universidad Peruana Unión. La Universidad Peruana Unión tiene un campus aquí en Lima y es aquí donde se estudia teología. En Juliaca hay otro campus y en Tarapoto también. Pero también quiero aprovechar la oportunidad para invitarte a ser parte de la Facultad de Teología y ser parte de esta mesa de diálogo. Si Dios pone en tu corazón el deseo de servirle a tiempo completo, esta facultad te está esperando. Mira este video y disfruta de la Universidad Peruana Unión. Desde hace 102 años, nuestra institución viene formando profesionales con principios cristianos, educando no solo la mente, sino también el corazón. En esta casa de estudios también establecemos un aprendizaje con responsabilidad social. Nuestros 3 campus en Lima, Juliaca y Tarapoto cuentan con áreas verdes en toda su infraestructura, siendo así una institución promotora de la salud y el cuidado del medio ambiente, con un ecosistema diferente. Somos parte de la Red Educativa Adventista Mundial y mantenemos vínculos institucionales con otros países. En la UPU estamos comprometidos con la continuidad de tu educación. Por eso, no dejaremos que nada detenga tus ganas de salir adelante. UPU, Universidad con principios para grandes finales. Queridos amigos, estamos de vuelta en su programa Diálogo Abierto. Y esperemos que te haya gustado el video que hayas visto y te haya animado a visitarnos y conocer este lugar en persona. Bueno, en la palabra de Dios no solamente tenemos historia explícita como la salida del pueblo de Israel o el diluvio o la creación, ¿no? También tenemos una especie de historia medio escondida, porque cuando leemos el libro de Daniel, por ejemplo, encontramos nosotros ahí una especie de historia adelantada. ¿Cómo llamaríamos a esto? Porque esto es profecía, pero también es historia, Pastor Álvaro. Bueno, la historia predicha es lo que conocemos como profecía. Se me ocurrió ese término ahorita, historia predicha, ¿no? Algunos le llaman admoniciones, bueno, ya con ciertos contextos medios místicos, esotéricos, los cuales no comparto. Hay que entender que Dios tiene la capacidad, y lo vemos en varios pasajes de la Biblia, de anunciar lo que va a suceder porque Él conoce el futuro, ¿ok? Una premisa básica para estudiar la Biblia es entender que Dios da o provee a su pueblo de profecías predictivas. Hay mucha gente que se ha acercado a la Biblia diciendo que realmente no son profecías, que son historias escritas después de que sucedieron los eventos, pero como que fueran profecías, ¿no? De paso, o sea, algunas de las profecías son tan detallistas, ¿no? Que realmente pues, los lleva a pensar así, ¿no? Claro, es que imagínate que el profeta diga que va a venir un sujeto que se llama Ciro, y lo dijo 200 años antes. Entonces, para la mente secular, para la gente que no comprende la capacidad de Dios o no la ha meditado, de que conoce el futuro, que alguien te diga que aquí 200 años va a aparecer una persona que se llama Ciro y que va a hacer que ustedes regresen a Jerusalén, es una cosa, para que se cumpla, no, esto tiene que haber sido escrito después de, ¿no? Pero como si hubiese dicho, claro, como si se hubiese en dicho forma antes, de profecía, ¿no? Pero realmente fue después. Claro. Es que, pastor, estamos de repente nosotros muy acostumbrados, como poniéndome yo en el lugar pues de una persona que no estudia teología, ¿no? Aquí nosotros estudiamos teología,
poniéndome en el lugar de una persona que de repente no lo ha hecho, ¿no? Y que de repente nunca conoció la palabra de Dios, nunca la ha leído, ¿no? Nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a que nos digan historia, cosas que ya sucedieron, ¿no? Pero no pensamos en ello, pues, de las profecías, ¿no? De aquello que Dios ya ha dicho en su palabra, a través de estos símbolos que le ha mostrado a Daniel, ¿no? De cosas que van a suceder. Ahora, uno incluso puede pensar de que estos son predestinaciones, ¿no? Uno puede llegar a pensar eso, ¿no? Yo me pongo en el lugar de una persona que no ha estudiado, que no puede pensar de repente, o que no puede concebir el hecho de que Dios en su infinita sabiduría puede mostrarnos ello, ¿no? Y puede llegar a pensar que esto ya es predestinado. La tierra tiene ya una predestinación. Dios ha puesto ya a través de esto, de sus profecías y todo ello, lo que va a pasar, ¿no? Claro, ahora hay una diferencia entre predestinar o predefinir, ¿no? Y profetizar. Y lo que Dios hace es profetizar. Lo que Dios hace es decirnos, como dijo el pastor, la historia de antemano, ¿no? Claro. Pero Él no determina, no obliga que la persona cumpla esto a la fuerza. Es más, existen hasta profecías que son condicionales en la Biblia, ¿no es cierto? Muchas de las profecías son condicionales. De hecho, me parece que todas las profecías tienen cierto grado de condicionalidad, ¿ok? Pero hay muchas. Por ejemplo, pensemos en el caso de Jonás. Jonás sale de su ciudad. Que se estudió en el trimestre pasado. Sí, el trimestre pasado. Y se supone que él tenía que ir para Nínive, pero se fue para el otro lado. Dios lo ayudó, voy a ponerlo así, a ir realmente donde él tenía que ir. Y finalmente él llega y él dice, bueno, si tiene que destruirse Nínive, que se destruya. Y en 40 días esto será destruido. Y sucede que no fue destruido. Entonces alguien podría decir, Jonás no es profeta, porque según la Biblia, para que un profeta sea calificado como tal, su profecía debe cumplirse. Lo que él dice tiene que suceder. Y no se cumplió. Por eso Jonás estuvo muy enojado. Porque dijo, ahora me van a tratar de un falso profeta. Ahora, pastor, esto me lleva a pensar ahora, por un cambio, por así decirlo, dentro de esta historia de Jonás, ¿no? Se produjo el hecho de que Nínive no fuese destruida. Entonces, se puede llegar al punto de que por cierto cambio en la historia, por una persona o por un grupo de personas, no lo sé, pudiesen estas profecías que están en Daniel cambiar. Bueno, es que hay profecías que son condicionales y hay otras profecías que no tienen este grado de condicionalidad porque justamente están abocadas a la salvación del ser humano. Y hay algo que nosotros tenemos que entender, queridos amigos, en este tema, que no es exactamente la profecía el tema, pero es historia adelantada. Es que cuando Dios profetiza algo que tiene que ver con tu salvación, Dios no lo va a condicionar a nada. Él quiere salvarte y va a hacer lo imposible y Él va a obrar para que esa salvación llegue. La llegada del Señor Jesús, por ejemplo, a esta tierra, fue profetizada. Y podrían los seres humanos haber hecho una y otra cosa, haber cambiado muchas cosas, pero Él debía de llegar porque eso era clave para tu salvación. Él debía de morir porque era clave para tu salvación. Nada iba a alterar eso. En la Biblia existen profecías de ese tipo, en las que Dios trabaja para nuestra salvación y Él dice lo que Él va a hacer para nuestra salvación. Eso nunca lo vamos a poder cambiar, porque Él lo hará. Él profetizó, tal vez a esto se puede llamar hasta planificación, ¿no? Porque Él planificó hacer eso y Él lo va a cumplir. Solo que nos lo dijo a nosotros de antemano y dijo, en tal tiempo yo voy a hacer esto. En tal año yo voy a pasar del lugar santo al lugar santísimo y eso lo voy a hacer para la salvación de Jairo, para la salvación de Benjamín, para la salvación de mis amigos, ¿no? Y eso nosotros podemos hacer muchas cosas, Él lo hará, porque eso es para nuestra salvación. Entonces es importante tal vez un poquito dividir este asunto, pero la profecía también es una especie de historia que se nos cuenta por adelantado. Permítame leer un texto, ¿no? Permítame leer un texto. Isaías 46, versículos 9 y 10, dice,
acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. De paso, pastor Álvaro, hace algún tiempo atrás se publicó un libro en honor del pastor Merlin Alomía, que justamente tenía como texto central este pasaje, ¿no? Tal vez algún comentario sobre este pasaje. Es interesante que entender la profecía se hace también a partir de la historia, ¿ok? Completando una idea de lo que Benjamín ya dijiste, Dios puede decir, puede predecir lo que va a pasar, no porque se esté imaginando qué es lo que podría pasar, sino porque Él conoce el futuro, no nos predetermina. Es decir, no nos dice, bueno, yo voy a hacer todo lo posible para que tú hagas esto, para que decidas así. No. Al conocer el futuro, Él puede anunciarlo. Entonces, no podemos cambiar la profecía dada por Dios. Hay cosas que dependen en la historia, en el accionar de Dios y el ser humano, que depende de nuestra decisión. Por ejemplo, si alguien decide no seguir a Dios, Dios no lo puede salvar. ¿Ok? Dios va a salvar a todo aquel que lo acepten. Y ahí viene la condicionalidad. Ahora, para entender la profecía hay que entender la historia. Porque ahí tenemos el caso de Daniel 2, capítulo 2, ¿no? La estatua de Nabucodonosor, que nos habla de una seguidilla de imperios. Si nosotros nos acercamos desde nuestros tiempos a estudiar esa profecía, vamos a descubrir que la cabeza de oro ya pasó, Babilonia. Los brazos y pechos de plata también ya pasaron, ¿no? Medos y los persas. El vientre de bronce también ya pasó, Grecia. Las piernas de hierro, la Roma, imperial, que ya pasó. Y ahora estamos en los pies de barro cocido y hierro. Y entonces uno dice, y ahí viene el asunto, si ya se cumplió todo esto tal como estaba, y echamos mano de la historia, esta última parte, que es cuando la roca va a ser desprendida y va a golpear en los pies de la estatua y va a formarse un grande monte, que es el reino de Dios, también se va a cumplir. Así que la historia se convierte en un instrumento para entender mejor la profecía. Bueno, la historia siempre ha sido importante, ¿no, Jairo? De hecho, sí, pastor. Y esto me lleva también a recordar un poquito, me evoca también a lo de Apocalipsis, por ejemplo, ¿no? Dios usó la historia, los métodos de cómo se estaba desarrollando estas iglesias, por ejemplo, ¿no? Éfeso, Esmirna y todo, las 7 iglesias, ¿no? ¿Utilizó para qué? Los puso ahí Juan en el Apocalipsis, ¿para qué? Para que nosotros podamos comprender lo que ellos hicieron, ¿no? Y que esto es un ejemplo de lo que en la historia se iba a ocurrir, en la historia del pueblo de Dios iba a ocurrir. Entonces nosotros, por ejemplo, ahora decimos que estamos en la iglesia de la Odisea. ¿Por qué? Porque las cosas que ellos hicieron reflejan mucho lo que nosotros estamos viviendo ahora. Entonces ahí vemos cómo Dios utiliza la historia, utiliza su pueblo para que nosotros podamos ser, o para que sea, mejor dicho, ejemplo esto de lo que nosotros debemos ser y hacer, ¿no? Interesante. Utiliza una historia pasada para contar una historia que todavía no estaba pasando, ¿no? Una historia futura que llamamos profecía. Bueno, estamos estudiando el libro de Deuteronomio. Da la impresión que ya nos hemos salido del tema, ¿no es cierto? Que la historia evoca mucho, ¿no? Pero, ¿por qué estamos hablando de historia? ¿Por qué estamos hablando de historia en el libro de Deuteronomio? Yo quisiera acá mencionar una palabra que especialmente el pastor Álvaro creo que nos va a explicar un poco. Cades Barnea. Capaz nuestros amigos acá, algunos de ellos que escuchan esta palabra, dicen, ¿qué es eso? Cades Barnea, ¿no? Y vamos a imaginarnos a Moisés ahí parado en algún lugar, hablando y contando un poco de la historia. O sea, Moisés el historiador, ¿no? Él está ahora contando una historia con algún propósito. ¿Por qué el tema de Cades Barnea? ¿Por qué Moisés saca a flote eso? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Bueno, lo que va a hacer aquí Moisés es una vez echar mano de la historia para hablar de lo que puede pasar con el pueblo si es que se rebela.
¿ok? En Cades Barnea encontramos una rebelión del pueblo de Dios contra el líder que es Moisés y en última instancia contra Dios mismo, ¿ok? Entonces Dios va a actuar, va a intervenir allí para dar un juicio a causa de lo que pasó con el pueblo de Dios, ¿ok? Entonces, la historia nos enseña cómo Dios actúa, pero también nos enseña que cuando alguien se rebela hay consecuencias, que son los juicios de Dios, y Cades Barnea es un ejemplo de justamente cómo Dios interviene en algunas ocasiones para ejecutar sus juicios. O sea, Moisés toma la historia, de paso él había vivido esa historia, o sea, él la conocía de primera mano, ¿no es cierto? Y ahora cuenta la historia al pueblo de Israel para tratar de moverlo a un accionar diferente, ¿no? Cuán importante es la historia. Y amigos, es por eso que estamos estudiando la historia acá. Porque cuando tú conoces la historia bíblica, la historia no solo de tu vida, sino la historia bíblica, ella te mueve a una acción especial, ella te lleva a tomar decisiones especiales. Moisés contó la historia de cómo Dios intervino, qué es lo que Dios hizo en determinado lugar, en determinado momento, y cuáles fueron las consecuencias de las reacciones humanas para que ahora los que están escuchando esta historia no hagan lo mismo y entonces tengan consecuencias diferentes, ¿no? Podemos hablar un poquito de qué es lo que pasó ahí en Cades Barnea y qué es lo que fue la consecuencia. Bueno, ahí habla pues acerca de que ellos habían ido pues a una tierra buena y cuando regresan, ¿no? Los que habían ido le dicen es una tierra muy buena, ¿no? Pero ¿qué pasó? El pueblo no quiso ir, ¿no? Y ahí vemos pues esa rebelión que se estaba diciendo, ¿no? Tuvo miedo también el Tuvo pueblo, miedo ¿no? de repente el pueblo, ¿no? Pero ¿por qué miedo? ¿Por qué miedo si Dios estaba con ellos? ¿Por qué nosotros, y ahí nos hacemos las preguntas, ¿no? ¿Por qué nosotros como cristianos, hijos de Dios, debemos tener miedo a lo que Dios nos dice? Si ya conocemos lo que Dios ha hecho en el pasado con su pueblo, ¿por qué en el futuro tenemos que temer? ¿No? Y ellos habían visto, como dijo el pastor, que Dios había abierto el mar, Dios les había protegido con una nube, Dios había hecho tantas cosas, ¿no? Y ahora estaban a la puerta de la tierra prometida. Ya tenían que entrar. Y ese de repente ahí nos preguntamos por qué. ¿Por qué si el pueblo ya había pasado por todo esto, ¿no? Si ya Dios los había liberado, había hecho que pasaran por el Mar Rojo, los había liberado del ejército de Egipto, ¿no? Les había dado de comer en el desierto, los perdonó incluso, ¿no? En el monte Sinaí, ¿no? Y les dio la oportunidad de seguir hacia la tierra prometida. ¿Por qué la desconfianza de ellos? Así somos los seres humanos, ¿no? Complejos somos, pero estaban en la puerta y no quisieron entrar, de miedo. Entonces viene la consecuencia, 40 años ustedes van a vagar por el desierto. Y luego de 40 años exactamente, porque el libro de Deuteronomios, el primer capítulo, menciona eso en los primeros versículos, ¿no? 40 años pasaron exactito. Ahora Moisés se para al frente, hace recuerdo la historia y les dice, no hagan lo mismo ustedes. Acá está la tierra, entremos ya, ¿no? Entremos ya. Y lo muy interesante que es ahí es que ya después de 40 años, toda esta generación que no había desobedecido a Dios había desaparecido. Y ahora Moisés le estaba dando estos consejos a una nueva generación, ¿no? A un nuevo pueblo, a todos los hijos de aquellos que habían desobedecido para que ellos no cometiesen los mismos errores que sus padres habían cometido, ¿no? Bueno, este pueblo había sido llamado a ser luz. Este pueblo había sido llamado a ser el pueblo mensajero. Conocían la verdad, conocían a Dios, sabían quién era Dios y lo que Dios podía hacer, ¿no? Eso es lo que nosotros podemos ver. Sin embargo, este pueblo estaba viviendo a la altura de ese llamado, Pastor Álvaro. Yo creo que el pueblo intentó, pero se dejaba llevar por sus tendencias y por las costumbres de los pueblos aledaños, ¿no? Cuando ellos salen de Egipto, salen convencidos que Jehová los está llevando, pero en el camino empiezan las quejas, empiezan las murmuraciones, empiezan a mirar cómo hacen otros, ¿verdad? Y empiezan a contagiarse tristemente de las costumbres. Sin embargo, Dios siempre va a estar allí para hacerles recordar
cuál es su propósito, el justamente ser luz hacia donde se dirigían. Ahora, este pueblo tenía, yo creo que muchas ventajas, aparentemente, a comparación de nosotros, ¿no? Aparentemente, ¿ya? Porque cuando nosotros los miramos a ellos, da la impresión de que Dios estaba bien cerca de ellos, ¿no? Está haciendo cosas tremendas frente a sus ojos. Sí, me pongo a pensar, ¿qué hubiera sido de nosotros, los que nos estamos escuchando en este momento del programa, si tú hubieras cruzado por tierra seca el Mar Rojo, si hubieras visto caer maná, así, maná, y comer del maná, te hubieras rebelado contra Dios? Es una pregunta muy atrevida, pero me da la impresión que muchos de nosotros quizá haríamos lo mismo que ellos hicieron. De repente, si ahora incluso, pastor, vemos los milagros que Dios hace en nuestra vida incluso, de repente nos ha curado alguna enfermedad y ahora que estamos en esta situación de pandemia, ¿no? Si en algún momento hemos tenido esta enfermedad y el Señor nos ha curado, ¿no? Si de repente ha hecho un milagro en la vida nuestra, ¿no? De nuestra familia, y aún así nos rebelamos contra su palabra, ¿por qué, no? Y es como usted dice, ¿no? Esa es nuestra naturaleza de repente, ¿no? El hecho de nuestra tendencia hacia el mal hace de que nosotros pues nos alejemos de Dios. Y a pesar de ver todas las cosas que Él ha hecho en nuestra historia, seguimos con esa tendencia hacia el mal, ¿no? El ser humano siempre está apartándose de Dios, no nos acercamos fácilmente, ¿no? Dios es el que viene corriendo detrás de nosotros. Ahora, en el pueblo de Israel nosotros encontramos a este pueblo haciendo las cosas negativas, haciendo lo que sus vecinos hacían, ¿no es cierto? Y encontramos a un Dios que a pesar de eso, a pesar de haberles dicho 40 años ustedes van a vagar ahí, los está bendiciendo. Porque cuando leemos los primeros versículos del libro de Deuteronomio, encontramos que ellos fueron multiplicados en gran manera, que ya no eran pocos. Los encontramos fuertes, los encontramos con mucho alimento, los encontramos con mucho poder. O sea, estaban para entrar después de 40 años, pero habían sido bendecidos. O sea, estos 40 años que parecían maldición, no sé si fueron maldición o bendición, pastor. ¿Cómo vemos eso? Miren, hay un pasaje interesante aquí en Números 14, donde se muestra lo que está pasando en el corazón de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Los heriré con pestilencia, los desalojaré. De ti haré una nación grande, más grande y poderosa que ellos. Parece que Dios llega a un punto y dice, pero ¿qué más tengo que hacer? ¿No? He hecho de todo y nada. Y Moisés aparece allí como un tipo de Cristo. Y va a interceder por el pueblo. Y dice, Señor, no puedes destruir a tu pueblo. Para empezar, no es mi pueblo, es tu pueblo. Y tienes que, ¿qué van a decir las naciones si no entran a la tierra que tú has prometido? Van a decir, parece que Jehová no es tan poderoso. Y es como que Dios es movido a misericordia por Moisés. Y no es la única vez. La historia aquí nos muestra que a pesar de lo que hace el ser humano, Dios es un Dios compasivo, ¿no? Es tardo para la ira y grande en misericordia. Él va a ser justo, pero es tardo para la ira. Así que creo que esa es una experiencia, una enseñanza de la historia de estos 40 años, ¿okay? Donde Dios vez tras vez perdonaba y le daba una nueva oportunidad a su pueblo. Así que no es un Dios malo, tirano, es un Dios amoroso que a pesar de lo que hacemos, está dispuesto a decir, ok, una más, vamos, intentemos otra vez. Bueno, esta conversación está muy bonita, pero el tiempo siempre es el enemigo de este programa, ¿no? Porque hay muchas cosas para hablar. Vamos a leer un texto, Deuteronomio 20, 10 y 11. Estamos estudiando el libro de Deuteronomio. Pero vamos a leerlo pensando en este contexto en el que estamos hablando, ¿no? Porque Dios tiene mucha paciencia con el pueblo de Israel. O sea, ellos se van en contra de Dios, van haciendo las cosas que tal vez Dios no quiere, pero Dios les sigue teniendo misericordia. Y ahora, Dios no tiene misericordia así con otros pueblos. Parece que Dios a los otros, en cambio, de un día para el otro, está dispuesto a liquidarlos. ¿Será así? No, ¿O pero, cómo funciona sí, esto? Y leamos capaz el texto para ver. Sí, de hecho pensamos nosotros, ¿no? De que Dios en una
con todo su pueblo arrasó todo lo que estaba ahí, ¿no? Pero no fue así, y acá el texto es claro, ¿no? Dice aquí, Deuteronomio 20, 10 y 11, dice, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le propondrás la paz. Y si responde paz y te abre sus puertas, todo el pueblo que en ella se encuentre te será tributario y te servirá. Entonces, Dios no es, como dijo, ¿no? El pastor Álvaro, no es un Dios que se aira contra todo el mundo, ¿no? Y que va y propone guerra y hace una matanza. No, ese no es Dios, ¿no? Sino que Dios les dijo a ellos, y de repente no muchos saben, ¿no? Dios les dijo a ellos, ve, toca sus puertas y proponle la paz, ¿no? Y te responde paz, pues bien, pero si no, entonces ahí recién pueden combatir con ellos, ¿no? Ahora, Pastor Álvaro, hay veces las historias no están tan completas en la Biblia, parece, ¿no? Porque da la impresión en muchas de las historias de que simplemente el pueblo llega y destruye a todos, ¿no? Mujeres, niños, animales y todos. Bueno, en realidad, eso nos... Bueno, hay que entender también una cosa. Estamos en una teocracia, ¿ok? Y estamos en un proceso también de juicio. Es decir, cuando Dios llega con su pueblo a Canaán, va a ejecutar sus juicios porque la maldad de Canaán también era grande. Entonces, cuando Dios propone aquí, a través de su pueblo, entremos en paz, ¿ok? De alguna manera es entrar en el pacto, ¿ok? Bueno, la palabra shalom es bienestar, paz, ¿ok? Entonces, Dios quiere entrar en pacto con las naciones, pero si ellos no quieren, a causa de su maldad, vienen los juicios. Y esa es una imagen de lo que finalmente, a grande escala, encontramos en la Escritura. Si nosotros entramos en pacto con Dios, nos va a ir bien. En última instancia, no estoy hablando aquí del aquí y el ahora, pero si no entramos en pacto con Dios, si no entramos en un contacto personal, íntimo con el Señor, tristemente las consecuencias es la vida, la muerte eterna. ¿Okay? Entonces ahí está reflejado de alguna manera la conquista de Israel, de las naciones de los reinos o las zonas de Canaán, como un proceso evangelizador, un proceso misionero. Y el que no acepta, no es que no esté aceptando a Israel, no está aceptando al Dios de Israel. Bueno, y en realidad es un proceso largo, de más de 400 años, porque es a Abraham que le dice, ¿sabes qué? Todavía no ha llegado a su colmo la maldad. Así que espera 400 años y después de eso comenzamos a hacer juicio. Queridos amigos, se ha terminado el tiempo. Que Dios te bendiga muchísimo. Esperamos que cada día el estudio de la palabra del Señor en tu vida pueda ser un alimento que fortalezca tu vida. Vamos a cerrar este episodio orando como siempre lo hacemos. Acompáñanos, por favor. Padre querido, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo de reflexión, gracias porque al recordarnos la historia que tú has producido en este mundo, nos recuerdas que tenemos un Dios que nos ama, que tenemos un Dios que tiene paciencia, que nos da una oportunidad tras otra, y también, Señor, recordamos de que si no respondemos a ese amor tuyo, las consecuencias no son buenas, no porque tú seas un Dios de ira, malo, sino porque lo inevitable viene. Nosotros mismos nos acabamos dañando a nosotros mismos. Por favor, Señor, te pido por los amigos que estén escuchando este programa, sé con ellos, dales sabiduría, dales el tiempo, la voluntad para estudiar tu palabra cada día. Responde a sus preguntas, bendícelos con salud, quédate al lado de ellos. Pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Este fue su programa Diálogo Abierto. Les esperamos la próxima semana para estudiar nuevamente la palabra del Señor. Es Jesús, la verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús. La verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús.